Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Hoy nos planteamos el debate en torno a las casas de apuestas. ¿Qué hay que hacer con ellas? ¿Cómo regularlas o limitar sus horarios online y offline? Son temas que preocupan porque la ludopatía afecta ya a un número muy elevado de jóvenes y adolescentes en nuestra comunidad. ¿Qué problemas se están generando en barrios? ¿Qué trifulcas? ¿Qué normalización del juego estamos viviendo actualmente en nuestra comunidad foral? Un tema que abordaremos con varios representantes de las plataformas contra las casas de apuestas, en un día en el que vamos a hablar de profesores excelentes. Este podría ser considerado, este profesor de Tudela, uno de los mejores profesores de nuestro país. Luego les contaremos con detalle esta historia y además diremos adiós al genial cineasta, director de cine José Luis Cuerda. Recientemente, ayer nos dejaba a los 72 años y hoy queremos glosar su figura y su obra cinematográfica con ayuda de nuestro crítico de cine Fermín Martínez, que también estará con nosotros avanzándonos todos los estrenos de este fin de semana. El Escándalo, esta es una de las películas que llega a la cartelera estos días de asueto, y también Vida Oculta, dos de los estrenos que comentaremos con ayuda de nuestro crítico. Y seguramente ustedes han visto Juego de Tronos, la gran saga más que conocida, una de las series más famosas a nivel mundial. Derecho y Justicia en Juego de Tronos es el título del libro del catedrático de la Universidad Pública de Navarra, José Francisco Alenza, tan ensimismado en esta serie que ha escrito precisamente una obra con todo lo que tiene que ver en el Juego de Tronos, con el derecho y con la justicia, además de la condición humana. No se lo pierdan, comenzamos. La eurodiputada y portavoz de Podemos, Idoia Villanueva, está hoy en la capital navarra. Se ha reunido precisamente con personas que están luchando por una regulación o limitación de las casas de apuestas en nuestra comunidad. Se lo contamos en el siguiente reportaje. No las quieren en sus barrios, pero se construyen. En Navarra son 62 locales relacionados con el juego y en unos meses serán 63. Salones donde se juega, sí, pero dinero y salud. Una modalidad muy instalada en la juventud. Aralar, la Asociación de Ludopatía de Navarra, alerta. La realidad es que cada vez las personas que vienen a nuestra asociación son personas jóvenes y son personas que además nos comunican que empezaron a jugar, se empezaron a enganchar al juego siendo menores de edad, desgraciadamente. El crecimiento sigue continuado respecto al año pasado y pensamos que la tendencia va a ser así a lo largo del año. Pensamos que desgraciadamente hay muchas personas que necesitan ayuda y ahora mismo están dando esos pasos para que podamos ayudarles. El Gobierno de Navarra creó hace unos meses un grupo de trabajo interdepartamental para regular el juego en la comunidad foral y de hecho no autorizó la apertura de locales durante 6 meses. Desde Podemos piden una directiva europea. Hemos pedido a la Comisión Europea un plan de trabajo para hacer una directiva europea para decirles a estos fondos de especulación que especulan con nuestras vidas que vamos a estar enfrente y que no les vamos a dejar. Hacen un llamamiento a la ciudadanía para que acuda el próximo sábado a las 6 de la tarde a la Plaza del Castillo para seguir luchando como ya lo han venido haciendo. Ahí tenemos un debate abierto, ¿no? Les decíamos al principio del programa cómo el 40% de los ludópatas dice que empezó antes de la mayoría de edad. Abordamos este asunto con ayuda de Imanol Ustarroz. Él forma parte de la plataforma contra las casas de apuestas en el barrio de La Chantrea. ¿Qué tal, Imanol? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. Con nosotros también está Asier Zafra, que es miembro también de este colectivo contra las casas de apuestas, aquí muy cerquita, en Berriozar. ¿Qué tal estás, Asier? Hola, muy bien. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Un día importante, los políticos parece ser que cada vez dan pasos más firmes o certeros en relación con este tema. ¿Cómo, desde vuestro punto de vista, hay que regular esta situación? ¿Hay que cerrar las casas de apuestas? ¿Hay que limitar los horarios? ¿Cuál es vuestro punto de vista al respecto? Nuestro punto de vista principal, nosotros no aceptamos la regulación, nosotros optamos por la total cierre, podría decirse, vamos. Acabar con ello. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? Bueno, pues una decisión drástica desde vuestra óptica, ¿no?
Puede parecerlo, pero al final lo que estamos viendo es esta proliferación, lo que ocasiona es al final un aumento de la ludopatía y lo que nos estamos haciendo frente es a un problema de salud pública, ¿no? Que muchas veces desde la patronal del juego se vende con que es un modelo de negocio tan legítimo como cualquier otro, pero en realidad nosotros lo que estamos viendo es que es una situación comparable a lo que es la adicción a sustancias, ¿no? De la misma forma que hay una legislación muy particular con el alcohol y el tabaco, con las casas de apuestas estaríamos en una situación particular, ¿no? En este sentido. Hay un bombardeo publicitario a favor de las apuestas, eso está claro, lo estamos viendo hace ya muchos años. Y esto tiene consecuencias en la población más joven y también en la convivencia de los barrios, ¿verdad? Sí, al final los que publicitan las casas de apuestas son personajes famosos, son al final famosos que son ídolos de muchos jóvenes, de mucha gente, y al final una persona ve que esa persona a la que está viendo por la tele, que lo tiene como referente, apuesta, pues él al final opta por hacer lo mismo. Claro, hemos llegado de alguna manera al todo vale, hemos normalizado, trivializado el juego, parece que no es tan relevante y luego escuchamos testimonios de chavales que han caído en esta adicción y nos han contado precisamente, ¿no?, lo difícil es que es realmente volver a una vida normalizada, sin apostar, sin jugar, sin tratar de ganar dinero rápido. Exactamente, desde Aralar seguramente y otras asociaciones que trabajan en este sentido lo podrán comentar mejor, pero al final lo que pasa es que se te genera una adicción, ¿no? Y como cualquier tipo de adicción, aunque no haya una sustancia de por medio, no puedes volver a tomar una vida normal, ¿no? Y yo sí que hacerte un pequeño apunte de si hablamos con este tema, sí que yo no lo nombraría como juego, ya que el juego al final es una cosa positiva, es una parte lúdica y que también puede tener su valor educativo, sino que al final lo que estamos hablando es de apuestas y de unas personas que se están enriqueciendo a costa de generar unos problemas de la salud a las personas. Queda claro, porque aquí el lenguaje también es muy importante, ¿verdad? Asier, todo lo que tiene que ver con la cercanía o lejanía, proximidad o no de los centros educativos, de los lugares de ocio para los más pequeños, ¿no? Estamos viendo casos flagrantes de casas dedicadas a las apuestas muy cerca de centros escolares. Eso es, al final se posicionan muy cerca de los centros escolares, como tú bien has dicho. En Berriozar, por ejemplo, los dos salones de juegos se sitúan a 200 metros y a 150 metros aproximadamente y vemos que puede ser una puerta de entrada muy accesible, sobre todo, claro, para los chavales e incluso para menores de edad, que todos sabemos que el juego tiene una prohibición a partir de los 18 años, a menos de 18 años. Sí, sí, menores de 18, efectivamente. Los impuestos que se aplican a las casas de apuestas, ¿qué hacer con ellos? Porque se ha hablado de que sean finalistas, ¿no?, que sirvan, por ejemplo, para la prevención o para la rehabilitación de los ludópatas. Sí, hay una parte, pues como luego también comentar que el tema impositivo ahora mismo está a unos niveles muy bajos y que luego también muchas de las empresas, principalmente las que operan en Internet, lo que nos encontramos es que están trabajando desde paraísos fiscales, ¿no? Entonces la fiscalización en este sentido tiene que ser más restrictiva, tiene que haber un mayor control y que al final lo que no pase como en tipos de negocio que son eso, casi legales, de que el Estado no tiene un control sobre el dinero que se mueve ahí, ¿no? Atención por esta parte, estamos viendo imágenes, por ejemplo, de máquinas, ¿verdad? Máquinas que se pueden instalar en bares, a las que, bueno, pues estamos habituadas y casi familiarizados, ¿no?, con esto. Pero atención también, porque tampoco es algo que se ve con buenos ojos en favor de una vida más saludable y al margen del juego, de la apuesta, de este tipo de adicción, ¿no? Al final los dueños de los locales hosteleros sí que tienen dificultades porque también están realizando otras labores de hostelería y es muy fácil que entre un menor y apueste sin la supervisión del hostelero en cuestión. Y también desde la plataforma de Iruñerría, de la comarca de Pamplona, sí que una vez que hagamos la movilización, que esto no acaba aquí, esto no es el final, sino que es una continuación y dentro de esa continuación tenemos pensado hablar también pues, con complejos hosteleros para ver qué se puede hacer. Claro, estáis buscando una concienciación a todos los niveles, ¿no, Imanol? Eso es, sí, que buscamos tanto esto de los hosteleros, que en este caso también se podría comentar, ¿no?, cómo se hace una competencia desleal desde las casas de apuestas, ya que se hacen ofertas especiales de venta de alcohol, incluso gratuita, y luego también poder trabajar pues, junto con APIMAS y distintos agentes educativos todo el tema de lo que podría ser la prevención. Aparte de lo que sería nuestro principal objetivo, por así decirlo, como plataforma vecinal, pues el trabajo y concienciación y organización del vecindario, ¿no? Que tenga en mente esta problemática y trabajar en este sentido. Claro, en barrios obreros habéis denunciado en más de una ocasión, ¿no?, que se están colocando ese tipo de negocios, especialmente pues, en Uarte, en San Jorge, en Ermitagaña, Valle de Hues, Berriozar, Chantrea, Rochapea, San Juan.
en muchos barrios de Pamplona, pero es verdad que en algunos lugares en los que es población trabajadora, ¿no? ¿Destacáis esto por qué exactamente? Al final, el nicho de mercado de las casas de apuestas, de los salones de juegos, son la juventud, que todos sabemos que mucha parte de la juventud está en una situación precaria, y también la población obrera, claro, claro está. Es por ello, mira, te voy a poner el ejemplo de Berriozar. Sí. El ejemplo de Berriozar, la renta por persona no llega a los 1.000 euros. Y en Berriozar ya tenemos, por ejemplo, dos salones de juegos. Entonces, y yo también suelo poner otro ejemplo, que lo pongo siempre, que es una familia, un padre que quiere hacerle un regalo a su hija, pero que con el sueldo que tiene le llega para lo justo para pagar la casa, los bienes de necesidad, y entonces ve en los salones de juego, en las casas de apuestas, una solución para poder regalarle algo a su hija. Sí, sí, sea Navidad, sea su efectivamente, cumpleaños. que inicialmente, desde luego, es un deseo muy lógico y muy bonito, pero efectivamente el camino para hacerlo realidad pues puede ser un camino trampa. Está claro, ¿no? Esto ocurre, por ejemplo, en Berriozar, en La Chantrea. Imanol, ¿cuál es un poquito la casuística de vuestro barrio? En La Chantrea, la casuística que tenemos actualmente no es como Berriozar, otros barrios en los que tengamos ya casas de apuestas instaladas, sino que sí que veíamos pues, que estaban empezando a aparecer esas máquinas en los bares, ¿no? Que puede ser un poco como el punto de entrada donde empiezan a apostar los jóvenes, y nos encontramos con la noticia de la apertura de la casa de apuestas en octubre. Sí que pues, era una problemática en la que el barrio estaba concienciado, que todavía no la tenemos ahí, pero en cuanto nos dimos la voz de alarma, pues como es un barrio que está bastante organizado, tiene mucho trabajo vecinal, veíamos importante empezar a trabajarla ya desde antes, y si podíamos paralizar la apertura de la casa de apuestas, pues por lo menos intentarlo. Claro, un barrio organizado puede conseguir grandes victorias, ¿no? Eso es nuestro lema en lo que es la plataforma de la comarca de Pamplona. Al final, la comarca de Pamplona tiene dentro de sí a plataformas de diferentes barrios y de municipios, como puede ser Atarrabia, Berriozar, Chantrea, Mendillorri, bueno, Mendillorri también. Hay unos colectivos que también luchan contra esto. También está Eguesíbar. Hay un montón de Sí, que os habéis organizado plataformas, unas plataformas importantes. Y al final lo que dices. Me llama la atención además con personas muy jóvenes como vosotros, ¿no? Que verdaderamente estáis muy centrados en esto, ¿no? También hay que decir que hay personas adultas, pero Sí, sí que la mayoría, es verdad, somos jóvenes, sí. Bueno, eso está muy bien, ¿no? Porque es verdad que los jóvenes estáis construyendo la sociedad y que eso, bueno, pues de alguna manera queréis una sociedad libre, ¿no? De adicciones. Y cuando hablamos de adicciones, como hemos dicho, ¿no? Juegos online, tragaperras en bares, casinos, o sea, es que hay muchos lugares que incitan precisamente a esto, ¿no? Al dinero rápido. Sí, exactamente. Luego, yo creo que lo ha comentado Asier, ¿no? Que se vende actualmente como esa salida fácil ante unas perspectivas de la juventud, pues que no tenemos acceso a un trabajo seguro, que muchas veces nos cuesta pasar el día a día, y hay una publicidad muy agresiva que te dan incluso bonos gratis para empezar y con eso engancharte y de ahí empezar, ¿no? Entonces sí que lo que se ve es esa necesidad desde la juventud de poder dar una respuesta no solo a esta temática del juego, sino también que es una problemática por las circunstancias de ahora mismo de la sociedad actual, ¿no? Entonces, que es un problema, las casas de apuestas salen en 2008, justamente con los años de la crisis, y tampoco es coincidencia, ¿no? Sino que se vea una cuestión particular de las condiciones que tiene. Si tú tienes una vida garantizada, si no tienes ningún tipo de problema, es más complicado que te generes unas adicciones, y con el juego pasa lo mismo, es más difícil empieces. Bueno, está claro, ¿no? Los motivos de la manifestación, concentración o acto previsto para el día 8 de febrero, Asier. El día 8 de febrero, aparte de la manifestación, tenemos a las 12 de la mañana en Plaza Ara, que está en la calle Mayor, en la parte vieja, una mesa redonda en la que cada plataforma va a discutir, va a presentar pues sus líneas de actuación, y después nos vamos a formar en grupos para ver qué se puede hacer de aquí en adelante, o gente de fuera que quiera construir su plataforma en barrios que no haya. Pues al final, una mesa redonda para ver cuáles son las líneas de actuación y qué ideas han surgido, vamos. Perfecto, bueno, pues desde luego abierto a muchas opiniones este encuentro, y por supuesto con esa manifestación, concentración, que esperemos sea multitudinaria, ¿no? ¿Asier? Después, se me olvidó decir que a las 4:30 van a salir columnas de cada pueblo, de cada barrio, y se han hecho 3 puntos de encuentro, uno en Golem La Morea, en San Juan, o sea, los cines Golem en San Juan, otro en La Brit,
y otro en Cuatro Vientos. Perfecto, pues ahí tenemos esos tres puntos, ¿verdad?, de encuentro y salida para, bueno, tratar de luchar contra este negocio que está generando problemas importantísimos en la sociedad y en la juventud. Y Manuel, muchísimas gracias por venir, de verdad, Asier, muchas gracias también por trabajar, bueno, pues por otros colegas, compañeros y por niños, ¿no?, que se puedan ver embarcados en esta situación complicada. Gracias de verdad y mucho éxito. Hasta pronto. Gracias. Nosotros seguimos adelante y hablamos de educación, ¿no?, de educar también en la no adicción, en la libertad y, bueno, y la concienciación. Seguramente estos valores forman parte del trabajo que desarrolla Pablo Grijalva, uno de los profesores nominados a mejor profesor de nuestro país. Con él ha estado un equipo de la Muga. Vean. Pues las clases de Pablo pues son, en mi opinión, de las mejores que he tenido porque son muy dinámicas, es decir, como que va explicando poco a poco los conceptos más básicos, de forma que más o menos toda la clase le sigue. Es un profesor que tiene mucha iniciativa. Hicimos un grupo de WhatsApp y dijimos, vamos a votar todos a Pablo para que salga como mejor profesor de España, ya que pues bueno, se lo merece, ¿no? Se ha currado toda esta iniciativa. Y además pues ha molestado en personalizarla todo muy bien y instruirnos todo lo mejor que ha podido y pues eso, se lo merece totalmente. Son unos premios que organiza una plataforma de profesores, Educa, que es una asociación de profesores y aspiran a ser como lo llaman ellos los Goya de la educación, ¿no? Entonces aquí a nivel nacional debe ser el premio que existe. Y bueno, lo más interesante yo creo es que solamente permiten candidaturas hechas por alumnos. Yo no lo sabía que me habían apuntado, los alumnos lo empezaron a hacer allá por enero del año pasado y en agosto es cuando me escribió la organización y me dijo que, bueno, que estaba nominado a unos premios y que había pasado a la primera fase de candidato y que estaba ya entre los 27 nominados. Y así fue, vaya, yo no tenía ni idea, fue un grupo de unos más de 30 alumnos que debieron de organizarse y rellenaron todo lo que había que hacer. Porque se lo merecía después de todo el esfuerzo que nos ha aportado. Es un profesor que se le ve que le gusta lo que hace, que lo hace a su manera, lo sabe hacer bien y que va a estar ahí siempre para ayudarte, hagas lo que hagas. Gran parte de ellos son de un bachillerato que hemos empezado desde el curso pasado, que se llama es un bachillerato de investigación, que hemos llamado Bachillerato y Más. Entonces, ellos están haciendo están haciendo trabajos de investigación entre los dos cursos del bachillerato y bueno, han recibido pues todo el apoyo posible para poder hacer esos trabajos y están muy agradecidos. Y otros, bueno, yo creo que en general pues las clases valoran que intentas hacer lo posible porque sean lo más entretenidas posibles, ¿no?, dentro de lo que cabe. En este bachillerato hizo él mismo el cuadernillo, cogió las fuentes, se quedó él una hora más para enseñarnos cómo hacer las cosas y a lo largo de todo el trabajo nos ha ayudado bastante. Pues doy dos que normalmente suelen ser un poco feas, ¿no?, que es geografía e historia. Y bueno, pues lo que intento aplicar en el aula es todo lo que sabemos hoy en día de cómo se aprende de manera más eficaz, sobre todo por lo que sabemos de cómo el cerebro aprende y cosas así. Intentar que las clases sean lo más dinámicas posibles para que no tengan ocasión de estar dispersos o aburridos. Y bueno, pues lo que hago es durante los 55 minutos cambiar mucho de actividad, del tipo de actividad o de lo que estamos haciendo y bueno, así de esa forma a ellos se les pasa más rápido y, como les digo yo siempre, aprenden sin que se den cuenta. Yo, por ejemplo, con mi trabajo de investigación, pues ha sido, a pesar de que no fuese mi coordinador, pues ha estado ahí siempre para lo que ha podido y para más. Y eso al final se aprecia y se nota pues dedicación. Nos dimos cuenta de que realmente da mucho por sus alumnos. Me sorprendió muchísimo, al principio ni me lo creía, vaya. Y el mayor detalle es que ellos hayan movilizado, lo hayan hecho y de hecho lo hicieron tan bien que superé la primera fase sin yo saberlo, vaya. Y de los 700 y pico que eran candidatos quedamos 27 y fue solamente por lo que ellos hicieron. Ese es el premio realmente. Es un profesor que merece un premio por todas las cosas que está haciendo. Además, todos
Tengo amigos que otros años también han recibido clases suyas y están todos muy contentos, hace unas clases muy dinámicas. Lo pienso de verdad, creo que me ha tocado a mí, pero hay muchos profesores que lo hacen muy bien o que hacen lo posible porque sus clases sean lo mejor. Ahora el 29 de febrero hacen una ceremonia para los finalistas y bueno, tenemos que asistir y nos dan lo que sería una estatuilla, ¿no? Una especie de Goya o de Oscar, ¿no? Y nada, pues a seguir trabajando, ¿no? Igual que siempre. Una de las series más famosas del mundo es Juego de Tronos. Además, esta serie se rodó en parte también aquí en Navarra. Todavía recordamos el rodaje en las Bardenas Reales. Lo que más nos ha llamado la atención es el profesor catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Pública de Navarra, José Francisco Alenza, decida estudiar todo lo que tiene que ver con el derecho y la justicia en esta serie. La verdad que nos ha llamado muchísimo la atención y aquí tenemos el libro del profesor José Francisco Alenza en el que bueno, pues nos permite viajar de una manera muy especial en esta serie, Juego de Tronos. Profesor Alenza, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo surge este interés por la serie Juego de Tronos y sobre todo por buscar todos esos escondites jurídicos y todos esos aspectos que tienen que ver con el derecho y la justicia? ¿Cómo surge el interés? Bueno, llevamos unos años en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra desarrollando un programa llamado LIDER, de Literatura y Derecho, donde nos fijamos en la dimensión jurídica que tienen las grandes obras de la literatura, de la manera que junto con los estudiantes releemos esos libros y analizamos los aspectos jurídicos, la problemática de justicia que suele haber en este tipo de libros. Y bueno, siendo esta historia de la serie de televisión y también de los libros de George Martin, pues una historia épica gigantesca donde se recrea un mundo pues muy completo, pues vimos que podía ser una oportunidad para analizar esa dimensión jurídica, para analizar problemas que aunque estén situados, ubicados en un mundo fantástico, medieval, pues sin embargo son problemas muy humanos y muy de la actualidad, y vimos que podía ser divertido, ameno y a la vez pues muy ilustrativo. Hombre, la verdad que qué gozada de clase tiene que ser esta, ¿no? Nada de solo los libros tan potentes de derecho, sino que, bueno, acompañado el texto jurídico, desde luego, con imágenes de televisión y de cine, pues entiendo que la clase es muchísimo más divertida. Pero ¿cuál es la cuestión jurídica primordial de esta serie, profesor? Bueno, la primordial, efectivamente, la que alimenta todo el desarrollo dramático de la historia, es quién debe reinar en ese reino, en esos 7 reinos unificados. Por eso es muy emblemático la figura del trono, y además la historia comienza cuando ha habido una rebelión, cuando se ha puesto en cuestión la legitimidad tradicional y bueno, hay un secreto que amenaza precisamente a la legitimidad de los herederos aparentemente legítimos, y de repente se produce una convulsión tremenda y empiezan a aparecer distintos candidatos, y esa es la principal cuestión, digamos, la de determinar a quién le corresponde por ley y también por justicia reinar sobre esos 7 reinos. Exacto, ¿no? Bueno, apasionante historia. La necesidad de poner frenos al poder, la igualdad, la no discriminación, también son temas cruciales en Juego de Tronos. La visión que se da del derecho y de la justicia es una visión muy negra, muy pesimista, ¿no? Y creo que se puede interpretar como asomarnos a ese precipicio o a ese mundo distópico en el que no nos gustaría estar, un mundo en el que el predominio es el que imponen los poderosos, la fuerza bruta, y no la fuerza del derecho, la fuerza de la razón, de la justicia, ¿no? De ahí la necesidad de, como tenemos en nuestros actuales estados de derecho, el establecimiento de unos poderes públicos, pero que a su vez tienen unos frenos, tienen unos límites y a su vez unos controles, ¿no? Asimismo, pues nos refleja un mundo absolutamente fraccionado desde el punto de vista
jurídico, un mundo estamental, un mundo clasista y donde existe una enorme discriminación de distintos sectores de la población, desde, bueno, por supuesto, los pobres respecto de los poderosos, respecto de la nobleza, las mujeres, los discapacitados, los extranjeros. Entonces la igualdad, la vulnerabilidad, las cuestiones medioambientales también, por supuesto, ¿no? Cambio climático, que es temas de hoy en día, vamos, totalmente, absolutamente, ¿verdad? El suceso más impactante de Juego de Tronos es la injusticia o la injusta ejecución de Ned Stark, ¿verdad? A partir de ahí, ¿qué reflexión merece esa injusticia? ¿Qué desarrollo tiene? Y también en el ámbito de la justicia y el derecho, ¿con qué nos quedamos? Bueno, precisamente creo que uno de los elementos, algo que desenvuelve la tensión soterrada que existía entre los grandes familias nobiliarias, los Stark y los Lannister, es cuando precisamente Ned Stark, actuando como mano del rey, dicta una sentencia por la que condena y ordena el apresamiento de la mano derecha de los Lannister, Sandor Clegane la Montaña, ¿no? Esa sentencia, por tanto, es muy importante porque ya pone las cartas sobre la mesa y ahí ya se desenvuelve claramente ese juego de poder que existe, falleciendo el que intenta operar y jugar a ese Juego de Tronos con justicia y con honor, resulta que no son las armas apropiadas y es ejecutado además como traidor a la corona. Y a partir de ahí se produce la Guerra de los 5 Reyes, aparecen, como digo, distintos candidatos a suceder al rey que había muerto también, a Robert Baratheon. Bueno, el fracaso moral y el triunfo del pragmatismo moral está presente claramente en la serie, ¿no? Sí. Parece que es el reino de Maquiavelo, ¿no? El de los pragmáticos, el que son capaces de jugar con cualquier tipo de arma y el fin de obtener ese poder justifica los medios. Hombre, es un triunfo según como lo veamos, ¿no? Muchas veces es un triunfo, muchas veces es temporal, porque vemos que algunos que están arriba resulta que luego pues no se consolidan en ese poder, y es un triunfo quizás efímero o irreal, ¿no? También depende de lo que cada uno entienda por triunfo, ¿no? Porque los Lannister durante mucho tiempo están aparentemente triunfando en ese Juego de Tronos, pero vemos sin embargo que a nivel personal son unos infelices, ¿no? No son amados por sus súbditos, no son amados por sus personas más cercanas, están amenazados continuamente por traiciones, solamente es ese miedo y la fuerza brutal lo que les sostiene en el trono. La religión también muy presente en la serie y por tanto en el libro. Sí, hay varias religiones, ¿no? La de los dioses antiguos, la religión, digamos, oficial, la de los 7 dioses. Hay otra oscura religión, digamos, maniqueísta, donde hay un dios de la luz que viene a luchar contra ese rey de la noche. Bueno, hay también cierta tolerancia religiosa. Dentro de las pocas libertades y derechos que se reconocen en Poniente, pues uno es el de la libertad religiosa. Y bueno, también sale se plantea un poco esas relaciones que tiene que haber entre la religión y el poder, ¿no? Sí. John Nieve, que podría ser o compararse a Al Gore, el presidente de Estados Unidos, desde el 93 hasta el 2001. Ajá. ¿Por qué? Bueno, ese es un juego muy curioso que realiza una profesora que ha realizado el 4º capítulo precisamente sobre el cambio climático y donde atribuye una serie de roles de los personajes de la serie con personajes de la actualidad, ¿no? Y el papel que han jugado en esa defensa convencida de la necesidad de luchar, en nuestro caso contra el cambio climático, en la serie de luchar contra esa amenaza que viene del frío y que es la muerte, ¿no? La destrucción de la civilización. Sí, las leyes no son muy relevantes, ¿no?, en el ordenamiento de Poniente. Es un ordenamiento muy alegal, no existen muchas leyes escritas, pero sí que es una sociedad que rezuma el derecho, porque cada persona, cada sujeto tiene atribuido un papel del que es muy difícil salir, ¿no? Sin embargo, vemos que no hay leyes escritas, no hay juristas, no hay, digamos, académicos, no hay decanos de derecho, no hay catedráticos que estudien las leyes y que intenten mejorarlas. Y eso nos aboca a que al final el derecho es un derecho muy poco refinado técnicamente, cruel, poco humanitario y fácilmente manipulable por los poderosos. El derecho a un juicio también está ahí presente, ¿eh? Interesante también para analizar esto en estos tiempos, ¿no? Sí, esa es una de las clásicas escenas, ¿no?, donde en un par de ocasiones los justiciables que están sometidos a un juicio ven que no van a obtener justicia y en último extremo pues invocan ese derecho a un juicio por combate.
Bueno, eso existió en la Edad Media, las ordalías y los duelos judiciales, y bueno, responde a ese derecho pues muy primitivo, ¿no? Y bueno, refleja esa sensación de que, lo dice uno de los personajes, de que en ese mundo de Poniente no hay justicia, y tiene que procurársela cada uno por sus propios medios, ¿no? Sí, un estudio de la condición humana en tiempos, bueno, pues bastante desequilibrados, convulsos, podríamos decir. Sí, bueno, hay quien ha dicho efectivamente que refleja un poco la situación de cambio que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel europeo y a nivel estatal, de cambio, de crisis, donde todo se cuestiona, donde el futuro se observa con cierto pesimismo, donde se desprecia el derecho y a los juristas también, está ocurriendo en la realidad, y que precisamente yo creo que hay algunas lecciones que podemos aprender, ¿no? Como la necesidad de estar unidos para afrontar las amenazas globales, como es la del cambio climático. Claro, ese cuestionamiento, ¿no?, al que estamos asistiendo del mundo judicial, ¿no?, de poner en duda, ¿no?, muchas veces las decisiones que quizá décadas atrás nunca se hubieran puesto en duda. Eso también está presente, ¿no?, en la serie y en el análisis pormenorizado que se hace. Claro. Sí, el poder, en este caso el poder político, su ansia fundamental es seguir teniendo cada vez más poder y se resiste a ser controlado. Y claro, venga el control del derecho, venga del estamento judicial, el poderoso se resiste, ¿no? Ya se llame Trump, ya se llame, bueno, pues no voy a poner más ejemplos nacionales, que tenemos algunos, pero bueno, eso ha ocurrido ahora y ha ocurrido en la Edad Media y ha ocurrido siempre, ¿no? Esa resistencia del poder a ser controlado, ¿no? Esa tendencia al absolutismo, ¿no?, a la falta de seguridad jurídica, ¿no? El derecho, una de las pretensiones que tiene es establecer una paz social, una paz jurídica sobre la base de la seguridad jurídica, ¿no? Y esa seguridad jurídica implica que el poder tiene unos límites que no debe franquear. Y otro de los puntos que también me llama la atención, ¿no?, la posibilidad de convertirse o ser héroes desde lo cotidiano. Sí, yo no quería acabar el libro con esa visión negra, pesimista, y entonces en el último capítulo, en el séptimo, porque tenían que ser 7, ya que hay 7 reinos, 7 dioses, pues analizo algunas de estas lecciones, ¿no? Y efectivamente creo que una de las lecciones es que se puede ser héroe. Hay personajes que no sé si son los triunfadores o no, desde mi punto de vista sí, pero cumpliendo su misión se sienten realizados y además son personajes que responden a una idea de justicia y de hacer lo que se debe hacer. Pues nos quedamos con todas estas claves, pilares fundamentales de la serie y también de este libro que firma el profesor Alenza, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad Pública de Navarra, que está teniendo muchísimo éxito, ¿no? Es muy interesante el planteamiento. Profesor, muchísimas gracias. A vosotros, y nos encantado. quedamos con esta frase: no hay justicia en este mundo, así se dice, ¿no?, en la serie Juego de Tronos. Nos da para una conversación larga, ¿eh? Para reflexionar. Todo lo que tiene que ver con la justicia. Gracias, de verdad, y enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues nos quedamos con este libro, que es un regalo, ¿eh? Se lo aseguro. Y seguimos con otros regalos que nos llegan de la pantalla, del cine, porque abordamos los estrenos de fin de semana con Fermín Martínez y hablamos del Escándalo enseguida. En el plató. La televisión en abierto es el sector más competitivo del mundo. Para que una cadena emita las 24 horas del día, necesita algo que retenga la audiencia. Ponte un vestido más corto. Por algo quitan las mesas. Ya dejamos que las mujeres jueguen al golf y al tenis. Hay quejas por haberme llamado moza. Sí, tengo que volver a leer el manual. Su actitud fuera de cámara fue peor. Odias a los hombres, aprende a entenderte con los chicos. Eres sexy pero das pereza. Tengo una lista completa. ¿Habrá más mujeres que den la cara? Quiero convencerle de que lo mío es salir en antena, señor Ells. Yo creo que quedaré fenomenal en su cadena. Podría sacarte de ahí y ponerte en primera línea. Necesito saber que eres leal. Debes buscar la manera de demostrarlo. Aira ha puesto una puerta para cerrar su despacho. Alguien tiene que hablar, alguien tiene que indignarse. Hoy la estrella de televisión Gretchen Carlson ha soltado un bombazo. ¿Qué está haciendo? Se cargará mi cadena. Necesitamos a todos en el equipo de Roger. Póntela, póntela. Esto es el final. ¿Ha hablado alguna otra mujer? Dime, ¿alguna de mis compañeras? Entiendes que tengo que estar por encima de esto, ¿no? Tu silencio ha quedado claro. ¡Ayúd, señor! ¿Preparada para la guerra? Desde luego.
Abrimos sección de cine, hoy la hemos adelantado por diversos motivos. Primero porque Fermín Martínez nos acompaña el miércoles, además con la intención de hablar un poquito de José Luis Cuerda, ¿verdad? Que ha fallecido, como sabemos, fallecía ya a los 72 años, y porque tenemos ya un avance de estrenos como El Escándalo. ¿Qué tal, Fermín? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muy bien con las películas de este próximo viernes, y un poco, pues bastante peor con lo de José Luis Cuerda, que es un hombre, ya no te digo solo cineasta, es un hombre al que admiraba muchísimo. Sí. Bueno, luego vamos a dedicarle una parte de nuestra sección a José Luis Cuerda, vamos a recordar su paso por el Festival de Cine de San Sebastián, su mundo, ¿no?, del absurdo tan interesante, ¿no?, sus películas, en fin. Luego vamos a dar un repaso, pero hemos visto imágenes del Escándalo, sí, la película que protagonizan, entre otras, Charlize Theron, Nicole Kidman. Sí. Y hoy, bueno, es que El Escándalo nos viene bien para hablar de los Oscar también, Sí, ¿no? bueno, ya que arrancamos con Escándalo, la verdad es que El Escándalo se ha montado esta mañana cuando la Academia de Hollywood ha, sin querer, alguien con el dedo pues un poco flojo, ha tuiteado los ganadores de los Oscar. Bueno, lo han borrado enseguida, entonces claro, esto ha dado pie a la paranoia. Es ver, ¿serán los ganadores y realmente los han tenido que borrar? ¿No son? Ha sido una prueba antes de la madrugada del domingo al lunes. No sabemos muy bien, pero ahí hay muchas cosas que ya se preveían. Joaquín Phoenix, ¿sí?, Renée Zellweger, que son los favoritos, y en peli, fíjate, han dicho que Parásitos. Ah. Cosa curiosa. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre el domingo, ¿no? Sí, de madrugada lo sabremos, si verdaderamente ese tuit pues, ha sido una mala suerte o se confirma todo esto, ¿no? ¿Qué te parece? O si despiden a alguien, ¿no? Hombre, igual alguien despide, seguramente, ¿no? Si sí, ha filtrado así de forma un poco adecuada los ganadores de los Oscar, pues bueno, parece algo bastante poco deseable. La verdad. Bueno, nos centramos en El Escándalo, vemos imágenes y comentamos esta película que precisamente nos lleva a los platos de televisión, a todo un imperio de los medios de comunicación. Cuéntanos más, Fermín. Y a Roger Ailes, que durante 20 años ha sido uno de los hombres más poderosos de la industria de la comunicación en Estados Unidos. La verdad es que el tema da para mucho, y da para mucho juego, porque coincide en cartelera con la serie de televisión La Voz Más Alta, que está en plataformas. Yo, si no recuerdo mal, en España lo está llevando Movistar Plus, que es una serie tremenda y que recomiendo muchísimo. Y las dos, tanto la serie como esta película, tratan del mismo tema. Esto no es raro, ¿eh? En Hollywood suele pasar muchas veces que los estudios entre ellos se espían, saben dónde está el punto del asunto, y la verdad es que es un año pues interesante para tratar este tema. La película nos va a contar el escándalo de Roger Ailes, y sobre todo el escándalo de un hombre que fue uno de los hombres más poderosos en la industria de la comunicación en Estados Unidos, presidente y fundador de Fox News, que durante 20 años de alguna manera ha marcado no solo la ideología de millones de norteamericanos, sino también ha sido un acosador sexual, pues de estos, bueno, lo que viene a llamar depredadores, ¿no? Era un hombre que por lo que nos cuenta la serie y lo que nos va a contar la película también, por norma, era un hombre que acosaba a todas las mujeres que tenía alrededor. Un abuso de poder absolutamente desenfrenado, ¿no, Fermín? Sí, bueno, la verdad es que la historia es tremenda. Es un hombre que venía de trabajar con los medios de comunicación y que montó de la nada, y con el dinero de Rupert Murdoch, de la cadena Fox, que además hace bien poquito supimos que vendió a Disney, la productora de cine, antes que desprenderse de la cadena de noticias, vendió pues el estudio cinematográfico. Lo que es Fox News en Estados Unidos es casi como una forma de vida, es decir, es una cadena de 24 horas de noticias y sobre todo de ideología muy de derechas, muy al estilo norteamericano, y una cadena y un hombre que de alguna manera pues han sido pioneros en la desinformación y en las fake news que llevaron pues de alguna manera también por muchos aspectos a Donald Trump al poder. De hecho, en la serie de televisión, la película todavía no la he podido ver, en la serie de televisión cuentan cómo el propio Roger Ailes fue asesor directo de Donald Trump y de alguna manera uno de los que impulsó dentro del Partido Republicano la candidatura de Donald Trump. Pero esto empañado por muchas dosis de acosos sexuales a todas las empleadas. Bueno, un amo intocable del universo de los medios de comunicación. Un escándalo total con 3 mujeres que se arman de valor. Bueno, una película que apetece muchísimo, muy interesante, y sobre ¿no? todo también como desde ese medio de comunicación que es Fox News, también se intentó desprestigiar a todas las mujeres que denunciaron a un hombre con muchísimo poder, y utilizó todo ese poder pues para el mal. Sí.
Bueno, ahí es una tenemos peli muy interesante. el escándalo de Fox News. Y ya que hablamos de los Oscar, tenemos tanto a Nicole Kidman, a Charlize Theron como a Margot Robbie nominadas en 2 categorías, a Mejor Actriz y a Mejor Actriz Secundaria. Así Bueno, que, bueno, pues apetece desde Sí, luego, mucho. por supuesto, estas 2 grandes actrices, ¿verdad? Que las veremos en el escándalo este fin de semana. Y también tenemos Aves de presa, otra película, ya cambiamos totalmente de panorama. Protagonistas que nos hablan de sus personajes en la película. Sí, y de nuevo, pues Margot Robbie, Sí. Este es el fin de semana de Margot Robbie. Aunque, bueno, por esta película Margot Robbie, evidentemente, pues no la nominó a nada. Vamos a ver, es una película de superhéroes, partiendo de la base. La película de superhéroes DC, y es la protagonista, la más conocida, es Harley Quinn, que es Margot Robbie, a quien ya la habíamos visto en la película del Escuadrón Suicida, encarnando a este personaje. La verdad es que la película del Escuadrón Suicida es un desastre. Lo mires por donde los mires, pero era interesante porque nos introducía a este personaje. ¿Quién es Harley Quinn en el mundo de los cómics, Amaya? Bueno, ya que ha sido el año de Joker, y que esto lo hablaba hace poco con unos amigos que les había encantado Joker y no eran como muy conscientes de que Joker es el villano de Batman. Joker es el malo, es el antagonista de Batman. Harley Quinn vendría a ser, de alguna manera, así hablando muy rápido, la novia del Joker en una serie de arcos dramáticos de los cómics. Originalmente terapeuta de Joker en el Arkham Asylum, que es el sanatorio, la institución mental donde Joker está internado. Esto en la película aparece, el Arkham Asylum, en la película Joker, la de Joaquín Phoenix, por la que va a ganar el Oscar, ya lo sabemos. Bueno, ella era su terapeuta y en un proceso de locura, llevada por la locura del Joker, acaba tirándose también al barreño de ácido, que lo conocemos por la película, por las películas de Tim Burton, y acaba pues estando tan loca como el Joker. Ojo, que esta es una película que nos la venden de empoderamiento femenino y hay que distinguir entre el empoderamiento femenino y la locura, ¿eh? No nos vayamos a mezclar ahí un poco no nos vayan a hacer mezclar un poco las cosas, porque es verdad que el personaje de Harley Quinn pues tiene problemas psicológicos como los tenía Joker. Sin embargo, en esta película lo que vamos a ver es que va a reunir a una serie de amigas y superheroínas medio villanas también para derrotar a un enemigo común. Muy potente el tráiler, Fermín. La verdad es que la peli es interesante porque en aquella película que era El Escuadrón Suicida, donde se juntaban pues un montón de también actores conocidos junto con el Joker, era una serie de villanos también, en un arco dramático también de los superhéroes que se juntaban pues también para un enemigo común. Lo único interesante de aquella película era el papel de Margot Robbie, que hacía un papel, sabemos que es una gran actriz, de hecho está nominada al Oscar por Bombshell. Y aquí yo creo que lo que más va a brillar en la película es la interpretación de Margot Robbie. Bueno, nos quedamos con ello. Así es, Vida Oculta. También queremos ver esta película este fin de semana. Una historia que describe la vida, ¿no?, del austríaco Franz Jagerstatter, algo así, un objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso es. El católico austríaco, él se opuso a la anexión de Austria por parte de Alemania y además se hizo objetor de conciencia pues porque era un hombre de profundas convicciones católicas y pacíficas, etcétera, 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 con lo cual, bueno, pues no quiso hacer el servicio militar y no quiso combatir y lo condenaron tuvo un juicio y lo condenaron a muerte. Es una historia real. ¿Y qué tenemos detrás de esto? Pues la última película de Terrence Malick, que a mí ya tengo que confesar que hace bastante ya que me dejó de interesar, ¿no? Me parece que es un hombre que es verdad que crea imágenes muy potentes, pero yo ya en El Árbol de la Vida, ya hace unas cuantas ya me descabalgué porque bueno, se me hacía una película pues un poquito pesada. La película estuvo en el pasado Festival de Cine de Cannes. Es verdad que las películas de Terrence Malick en Cannes siempre han sido muy bien recibidas y bueno, pues de esta, bueno, que confesaron que era café para los muy cafeteros, es decir, hay mucha gente que tiene muchos fans. Bueno, ahí vemos las imágenes, la verdad es que las imágenes, sabes que Terrence Malick en los últimos años ha trabajado muchísimo con el Chivo Emmanuel Lubezki, el director de fotografía mexicano, que ha trabajado también muchísimo con Alfonso Cuarón y que es un hombre pues que ahora que estamos con 1917 y con el plano secuencia, pues lo ha trabajado muchísimo en sus películas. A mí, por ejemplo, en Hijos de los Hombres, me parece que es magistral el trabajo de Lubezki y con esos grandes angulares, ¿no?, y el plano secuencia. En esta ocasión Lubezki no pudo dirigir la película, pero su mano derecha ha estado en la peli y las imágenes pues parecen bastante similares. Bueno,
como te he dicho, café para los muy cafeteros. Bueno, ahí lo dejamos. Solo nos queda hablar. Aquí tenemos cine sueco o uno de los directores suecos de mayor relevancia, ¿no? Sí, bueno, ha sido una de las películas así del circuito de festivales pues que ha ganado pues todos los premios, un poco pues aquellos premios que tienen que ver más con la parte más social quizá, ¿no? Los premios del público que siempre acaban en películas pues que tocan de alguna manera la sensibilidad de los espectadores, los premios LGTB, IQ+, etcétera, todos estos premios que de alguna manera pues abogan un poco por la igualdad entre hombres, mujeres y diversos colectivos. Una película que donde vamos a ver danzas georgianas, eso para empezar, y las imágenes y la música por ahí nos llevan, y así es como lo que nos prometen las imágenes, y por otro lado pues la historia de este joven bailarín que trabaja desde muy pequeñito en el Ballet Nacional de Georgia, y al que el mundo se le va a poner patas arriba cuando va a llegar pues un bailarín nuevo que de alguna manera va a ser su rival más absoluta, pero con el que también va a iniciar pues una relación amorosa, un enamoramiento, etcétera, etcétera, dentro de un contexto como puede ser el ballet, pues Georgia, el Ballet Nacional, donde pues no debe ser fácil enamorarse de otro bailarín. Sí, ¿no? apetecible, desde luego esta película también. 4 estrenos de fin de semana y abrimos ahora otro apartado. Vamos a escuchar a José Luis Cuerda en 2018 en el Festival de Cine de San Sebastián, donde exponía pues su última película, ¿no? El tiempo después, que fue su última obra, ¿verdad? Sí, así quedó como legado. Eso es, recuperamos su voz y su imagen, por supuesto. Es una película que transcurre en el año 9990 y tantos, 1000 años arriba, 1000 años abajo, que yo no quiero pillarme los dedos, entonces ahí queda eso, da lo mismo que transcurra en el 9915 que en el 9918. O sea, ahí nos damos unos márgenes, pues eso, para que no digan pero si esto es un anacronismo, eso no es así, no fue ese año. Entonces vamos a dejarlo abierto para que quepa todo lo que yo quiero que quepa en esa película. He sido muy ambicioso, lo reconozco. Ahí tenemos las palabras de José Luis Cuerda, un director que se caracterizó por qué especialmente, Fermín. Bueno, pues sobre todo por ser muy ingenioso con los diálogos. Es decir, él tiene muchísimas películas, desde, no sé, Los girasoles ciegos, a La lengua de las mariposas, etcétera, pero donde a muchas generaciones, sobre todo, fíjate que es una película que lo he estado mirando en la base de datos del Ministerio de Cultura en su momento, no fue nada mal, tuvo 309.000 espectadores, parece que no es poco, hizo 600 y pico mil euros en el año 89, ¿no? Y que bueno, fíjate que es una película, no sé, ha dejado como muchísimas frases. Entre mis amigos siempre recitamos pues muchas, no, pues aquello de alcalde, todos somos contingentes, pero tú eres necesario. No sé, yo con mi padre siempre bromeo con lo de un hombre en la cama es un hombre en la cama, ¿no? Nos ha dejado como pues muchísimas frases. Como muchas bromas, ¿no? Sí, que se han repetido hasta la saciedad, ¿no? Sí. Y unas interpretaciones también muy peculiares, ¿no? Bueno, es que en Amanece que no es poco, están todos los actores que en 1989 estaban en activo en España, Casen, Saza, y que eran buenísimos. Gabino Diego, muy joven también, Miguel Reyán, no sé, Paloma Lago, bueno, como muchísimas. Ferran Rañé también, en el que estaban en el bancal, ¿te acuerdas? Estaba plantado en el bancal, y como lo sacaban antes de tiempo, quedaba cojito para toda la vida, ¿no? No sé, ese pueblo devoto de Faulkner. La parte musical, bueno, tenemos a Ciges y a Resines, ¿no? Cuando, pues eso, padre, hijo me respetarás, ¿no? Padre, por favor, ¿no? Bueno, está llenísima de frases. Y es un hombre... Los amanecistas muy tristes, ¿no? Con la muerte de Cuerda, está claro. Sí, sabes que además se reúnen una vez al año, además, para ver la película, y una especie de devoción. La película, además, tuvo como un resurgimiento tampoco hace tantos años. Sí. Durante mucho tiempo fue una película difícil de conseguir en DVD, no se podía ver, y ahora, bueno, está, pues una película de auténtico culto. Escenarios, ¿no? Que nos llevan a Albacete, al pueblo de Aína, ¿verdad? Claro, bueno, ese humor manchego, ¿no? Que luego tantos años estuvo desaparecido, y que, bueno, toda esta gente de Joaquín Reyes y toda esta gente de Los Chanantes le deben muchísimo.
Y bueno, luego también en Tiempo después, ¿no? que ahí estamos viendo, año 9177, bueno, que aparece en la película transcurre en el futuro y son las torres blancas de Sáenz de Oiza, ¿no? que me parece como un escenario pues postapocalíptico, pues chulísimo, ¿no? No sé. Bueno, el genio del absurdo que nos ha dicho adiós, muy joven, ¿verdad? Sí, 72 la verdad años. que no nos lo esperábamos. Y todavía en activo, porque a raíz de Amanece que no es poco, como que su carrera, o sea, a partir de reivindicarse Amanece que no es poco en los últimos años, como que su carrera había vuelto a funcionar muchísimo. Bueno, pues aquí nuestra pequeña despedida, ¿no? Sí, nuestro homenaje y reconocimiento eterno. In memoriam a José Luis Cuerda. Gracias, Fermín Martínez. A vosotros. Nos despedimos, volveremos la semana que viene con nuevas películas. Tendremos los Oscars. Tenemos los Oscars, así que tendremos una sección muy jugosa. Sabremos si Parásitos ha ganado o no el Oscar. Exacto, nos gustó mucho la película, por otra parte. Gracias, Fermín. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vamos con una frase que nos sirve para decirles hasta muy pronto también, porque mañana volveremos con un programa lleno de moda, entre otras historias, así que les esperamos a partir de las 9:30 de la noche. Aquí estamos. Que disfruten. Adiós.